la justicia tardía, la burla a Nicaragua. 11 años, 11 increíbles años hemos tenido que esperar para que la Corte Interamericana confirme lo que el pueblo nicaragüense ha gritado hasta la saciedad, hasta quedarse sin voz. ¿Y ahora Deben ser una hora con Álvaro Somoza. Con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Muy buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos una vez más al programa Una Hora con Álvaro Somoza. El único programa verdaderamente al aire hoy en día donde siempre se relata la verdad histórica. Pues el principio básico de este programa es decirle a ustedes, a mi audiencia, a los nicaragüenses que nos escuchan, siempre la verdad. Por favor, no se olviden de suscribirse. Mi profesor me corrigió y me dijo: no olviden suscribirse, quitarle el D y quitarle el C. Así que estoy corregido por mi profesor. Al programa de YouTube Una Hora con Álvaro Somoza. No cuesta un centavo, no cuesta nada, es totalmente secreto y es muy importante porque entre más de ustedes se suscriben, más los algoritmos de YouTube manda más programas al público en general. Les agradezco el sentido de lealtad y de información y por ende les agradezco que se hayan suscrito. Este segmento es titulado La justicia tardía, la burla a Nicaragua. 11 años, 11 increíbles años hemos tenido que esperar para que la Corte Interamericana confirme lo que el pueblo nicaragüense ha gritado hasta la saciedad, hasta quedarse sin voz. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué va a hacer el mundo cuando ya tenemos más de 400 muertos, miles de exilados, cientos de presos y desaparecidos políticos, una iglesia perseguida y una nación desangrada? 11 años desde que nosotros gritamos corrupción en las elecciones de Nicaragua. Solo los nicaragüenses nos paramos frente a la OEA decenas de veces en Washington con solicitudes donde les pedíamos y les informábamos que el problema de Nicaragua era más que evidente y que por favor deslegitimaran ese gobierno porque no era un gobierno correctamente electo. Presentamos pruebas, testimonios, documentos a la OEA. Jamás la OEA hizo nada. Todas las señales estaban ahí. Mientras jugaban a la diplomacia en Washington, el secretario general Almagro jamás quiso recibir nuestra solicitud. Es más, en un vuelo de Guatemala a Miami con un nicaragüense a quien yo respeto mucho, un abogado serio, le dijo a Almagro en el vuelo que era lógico que deslegitimaran y Almagro le dijo: eso nunca se va a hacer. Estamos hablando del año pasado o del año antepasado, o sea, es algo fresco. Ortega construirá su dictadura ladrillo por ladrillo, represión y más represión, mientras que el mundo se quede callado. Nadie lo está deteniendo. Y ahora nos dice, después de 11 años, la Corte Interamericana decidió que teníamos la razón. Fíjense ustedes qué cosa más rara. Que los nicaragüenses estábamos con razón.
Y todos estos politiqueros que jamás se han embarrado los pies en lodo, no saben lo que es pagar el día sudando la gota gorda bajo el sol tropical, con las injusticias y los desaparecidos, los encarcelados, torturados y exilados. ¿Qué es lo que han estado esperando por 11 años? Han pasado de una democracia en 2006 a una dictadura criminal, cruel, deshonesta, injusta, que se llama la dictadura sandinista Ortega Murillo. ¿Por qué 11 años? ¿Por qué ha tenido el pueblo de Nicaragua, que ha pagado por estar en la OEA, por qué hemos tenido que esperar 11 años? ¿De qué nos sirve esta sentencia ahora? ¿Acaso resucitarán los caídos en las protestas de 2018? ¿Devolverán la libertad a los presos políticos? ¿Regresarán los exilados a su patria? ¿Restaurarán las universidades clausuradas? ¿Devolverán los medios de comunicación confiscados? ¿Repatriarán a nuestros sacerdotes? En fin, la lista es interminable de todas las violaciones que ha hecho esta dictadura. Y la comunidad internacional, a ver, ¿a dónde vamos al siguiente cóctel? ¿Por qué no vamos a esa recepción? ¿Y por qué no recibimos a fulano de tal? Es un cinismo jamás visto, da asco. La comunidad internacional tiene las manos manchadas de indiferencia. Mientras jugaban al ajedrez diplomático, Ortega y Murillo convertían Nicaragua en un infierno. Le subían la temperatura al infierno que tenían, que montaron en 1979. Para los nicaragüenses esto es horroroso, es una burla. Y nosotros aquí en el exilio, los que hemos estado gritando y advirtiendo por años, lo gritamos en cada foro, en cada espacio internacional, en cada reunión con congresistas y senadores, los staffers de esa gente, lo hemos dicho. Y ¿saben qué es lo más indignante de todo esto? Que esta sentencia confirma que desde 2011, hemos estado bajo de un gobierno ilegítimo. 12 años de usurpación, 12 años de dictadura, 12 años de corrupción. Por 12 años la dictadura, han pasado numerosas leyes y decretos totalmente ilegales, porque obviamente no fueron electos. Y todo eso fue ilegítimo. Cada decisión ha sido tomada por un régimen que no tenía derecho de gobernar. El pueblo no le dio nunca su voto. No se olviden del artículo el 1 de noviembre de 2024, en el informativo Expediente, creo que se llama Expediente Público, donde después de una exhaustiva investigación, ese periódico acusa a Daniel Ortega, a su mujer, Rosario Murillo, y a sus hijos de acumular ilícitamente una fortuna secreta de más de 2.5 mil millones de dólares. ¿Saben lo que es eso? 2.5 billones de dólares. Eso es más de la mitad de las remesas anuales que entran a Nicaragua. Esa cantidad de dinero han acumulado los Ortega Murillo ilícitamente del erario público. Ustedes saben con cuánto declaró, les voy a hacer memoria para que se den cuenta del valor histórico de este programa. Ustedes saben cuánto declaró ante la Contraloría, ante el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega en el año 83 o 87, cuando fue que corrió la primera vez de mentira.
$17,000. Escuchen, 17,000. Desde los mediados de los 80 hasta ahorita han subido esa riqueza a $2.5 mil millones. Ustedes saben lo que se puede hacer con $2.5 billones en Nicaragua. ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas mejoras de hospitales, universidades, carreteras, electrificación, agua potable? Dios mío, me canso de pensar todo lo que está sobre la mesa que no se ha hecho. Mal que bien, pero más que nunca decididos aquí, seguimos estando fiel a nuestra patria, fiel a los nicaragüenses que no se pueden defender. Y la pregunta que nos quema el alma: ¿y ahora qué, señores políticos, diplomáticos? ¿Qué harán los organismos internacionales con esta sentencia? ¿La archivarán junto con nuestras súplicas anteriores? ¿Seguirán emitiendo profundas preocupaciones por el sistema, mientras que los nicaragüenses nos desangramos? No necesitábamos una sentencia para confirmar lo que ya sabíamos. Necesitamos acciones, necesitamos gobiernos de la Comunidad Europea, que gobiernos en la OEA aliados a los Estados Unidos actúen con esta sentencia. No necesitan permiso, la sentencia en sí es el permiso. Necesitamos que esta sentencia, que es legal, la sentencia es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta sentencia sea catalizadora para algunas de las sanciones, si no todas. Vean, necesitamos ponerle sanciones. Antes de relatarles las que yo sugiero, quiero que quede claro el mundo que nos escucha. Daniel Ortega y Rosario Murillo están decididos a morir con sus botas puestas en la puercada que han creado en Nicaragua, en el Carmen. No los van a sacar porque el mundo los ve como increíbles animales criminales. Todo el mundo. Lo que pasa es que lo dicen a sottovoce, calladito. Nadie lo dice públicamente. Entonces, estas sanciones que les voy a relatar son para llevar prácticamente el país a una parada total. ¿Por qué? Porque es la única forma que el pueblo va a levantarse para votar a estos zánganos. Porque nadie nos va a dar armas, nadie nos va a dar... no en el concepto de la contra, nada de eso va a volver a existir hoy en día. Pero si el mundo decide aislar a este régimen completamente, si el mundo decide el congelamiento de activos de Nicaragua en otros países, si el mundo decide, o los Estados Unidos decide congelar el número SWIFT para Nicaragua, si el mundo decidiera, sobre todo los Estados Unidos, congelar los derechos del Tratado de ERE-CAFTA, y si el mundo le pusiera la presión internacional efectiva, si el mundo nos diera a la resistencia democrática un apoyo logístico, económico, para por lo menos trabajar con nuestra propia gente, entonces la dictadura caería en un 2x3. Los nicaragüenses lo saben, los que estamos peleando aquí en el exterior lo sabemos y el mundo lo sabe. Así que no tienen excusa, porque ya hay una sentencia. Y a todos los nicaragüenses que seguimos en la lucha, sabemos que esta sentencia es nuestra vindicación, confirma lo que hemos denunciado por años, el sandinismo, los Ortega Murillo,
en cualquiera de sus dimensiones y nombres que inventan, es una agrupación terrorista. Ningún gobierno del mundo democrático manda a francotiradores a las torres de luz de un estadio en la capital de ese país a dispararle a 500 metros de distancia a seres humanos inocentes, desarmados e indefensos, en la manifestación del Día de las Madres. Ese acto criminal no lo hace nadie más que un terrorista cruel, narcotraficante, criminal, como nunca se ha visto en Nicaragua, los Ortega Murillo. Pero no podemos esperar otros 11 años para que la justicia actúe. El momento es ahora, porque mientras los burócratas internacionales deliberan durante 11 años, Nicaragua perdía su libertad día a día. Y eso es algo que jamás debemos perdonar y mucho menos olvidar. La justicia tardía no es justicia, es complicidad. Para los cientos de miles de nicaragüenses americanos, nicaragüenses que tienen el derecho a votar, este es el momento de ustedes de actuar. Golpéenle la mesa a sus senadores, a sus congresistas. Les aseguro que les van a poner atención. Aquí tuvimos nosotros la reelección del senador Rick Scott y en las conferencias que tuvimos con él se lo dije yo personalmente. Señor Scott, si usted, senador Scott, no nos ayuda a promover el problema de Nicaragua, si no menciona el problema de Nicaragua, va a quedar debajo de la alfombra. Nadie lo va a escuchar. Es hora de que nosotros, los nicaragüenses, le escribamos al secretario de Estado Marco Rubio y al presidente Trump. Créanme, ustedes crean que deben de recibir millones de cartas. Sí, y todas son leídas. Todas son leídas por computadoras, por personas, por un sinnúmero de cosas que nosotros no somos duchos en la materia. Pero créanme que toda esa información es peinada y estudiada. Todo trigo es limosna, recuérdense de eso. Escríbanle a ambos, por más sencilla y corta que sea su carta, esos escritos entran y es indispensable en la comunicación de nosotros con los que toman decisiones que nos pueden ayudar. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Que Dios siga bendiciendo a los nicaragüenses. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.